yo creo que eso es algo muy humano, tanto de las personas individualmente como de las sociedades, como de las organizaciones en general. Esa resistencia al cambio es por diferentes motivos, ¿no? Nos da miedo, o por desconocimiento, o porque nos implica transformar nuestras premisas en las que nos hemos educado y que forman hoy en día parte de nosotros, o se han convertido en eso, ¿no? Realmente no son parte de nosotros y lo podemos cambiar. Entonces yo creo que eso es normal. Sí me gustaría, y siempre intento como puntualizar mucho, que no debe cargarse todo este cambio sobre las espaldas de los docentes, sino todo lo contrario. El ámbito educativo es un ámbito muy reglado, es un ámbito muy estructurado, con estructuras muy rígidas, y además el ámbito en el que yo me muevo, en el nivel que yo trabajo, es el organizacional dentro de educación, ¿no? No trabajo en el nivel político, y aunque trabajo con capacitación docente, no trabajo en el nivel individual mucho, sino en el nivel organizacional. Y en el nivel organizacional podemos decir que todo el peso del cambio no está para nada en el lado del docente. Líderes educativos de cualquier tipo, sean directivos de una escuela o de una zona o de un sector, que intenten hacer un cambio nada más capacitando docentes, eso está ya comprobado estadísticamente y estudiado, que así no cambian las personas, sino cambian el contexto en el que se desarrolla su trabajo, ¿no? Por ejemplo, hablan algunos autores de capital social y capital decisorio. Capital social es la forma en que colaboran los docentes dentro de la escuela, ¿no? Por ejemplo, qué tanto se comunican, qué tanto cooperan, qué nivel de cooperación interno hay, ¿no? Si es una escuela muy individualista o es una escuela donde fluyen las buenas prácticas, donde los docentes se recomiendan mutuamente prácticas, qué sé yo. Y el capital decisorio se refiere a qué tan empoderado está el docente para tomar decisiones sobre su propio trabajo, ¿no? Entonces, si yo solo capacito docentes y no transformo el resto del contexto, nunca va a pasar nada diferente. Ni voy a cambiar ninguna escuela, ni voy a cambiar la educación. Si quiero cambiar la educación, tengo que tener un liderazgo y tengo que tener una comunidad educativa involucrada, donde todo el mundo tenga la misma visión, comparta la misma visión de hacia dónde vamos, ¿no? Entonces no es solo el docente, sino que es toda la comunidad, y es responsabilidad de todos, hasta de los alumnos y hasta de los papás. Yo creo que lo primero que uno debe hacer es estar abierto, y sobre todo estar abierto a desaprender, que ese es el problema que tenemos. El problema es que no sabemos desaprender. Yo el primero, nos cuesta mucho, ¿no? Entonces habría que desmontar muchos mitos y desaprender muchos mitos. Y déjame ponerte un ejemplo, porque mencionaste la palabra innovación, ¿no? El otro día vi en Twitter un debate entre docentes, ¿no? Y entonces decía un docente, hacía la siguiente, no me acuerdo quién lo dijo, no puedo citarle, pero hacía la siguiente pregunta: ¿qué prefieres? ¿Un docente que sea innovador pero tenga faltas de ortografía, o un docente que no tenga faltas de ortografía y no sea innovador, ¿no? Entonces esa es una pregunta trampa que muestra mucho los mitos sobre la innovación, ¿no? Porque la gente está confundiendo innovación con meter tecnología en las aulas a fuerzas, y eso no es innovación. O sea, por ejemplo, cuando algunos estados repartieron tablets, ¿no? Tabletas, e inundaron las aulas de tecnología y no cambió nada pedagógicamente ni se aportó valor en el proceso educativo, eso no es innovación, es literalmente todo lo contrario, es un simulacro, ¿no? Entonces habría que desmontar esto. Imagínate, déjame hacerte un paralelismo, ¿no? Con esta pregunta en Twitter, ¿no? ¿Prefieres un profesor innovador que cometa faltas de ortografía o lo contrario, ¿no? Eso sería como preguntar, imagínate, ¿quieres un teléfono innovador pero que no funcione haciendo llamadas? ¿O quieres un teléfono que haga bien llamadas pero no sea innovador? Esa pregunta es absurda, ¿verdad? Porque si un teléfono es innovador, se le da por hecho que aparte de hacer llamadas, aporta valor de otra forma, ¿no? Como un smartphone, por ejemplo, en comparación con la anterior generación de celulares que no eran smart, ¿no? Pues lo mismo es como un docente, ¿no? Un docente innovador, ¿no? A un docente se le presupone que no comete faltas de ortografía, independientemente si es innovador o no. Si además es innovador, lo que significa es que aportará valor a sus alumnos de nuevas formas, y no necesariamente solo con tecnología. Lo que pasa es que estamos en mitad de un cambio tecnológico brutal, y por supuesto que la tecnología tiene un papel muy grande, ¿no? Pero si yo introduzco tecnología y no aporto valor a los alumnos, no estoy siendo innovador. Y de la misma forma, yo he visto muchos profesores innovadores en diferentes zonas rurales de México, por ejemplo, que no utilizaban tecnología, pero transformaron por completo la relación y la dinámica y la participación y el rol del alumno en el aula. Y es lo que decíamos antes de las premisas. No solo el espacio, es qué significan las cosas, qué significa ser docente, qué significa ser alumno y qué espero de ti como alumno, ¿no? Entonces hay docentes que han transformado eso sin necesidad de tecnología, también aportándole valor, ¿no? Bueno, yo aquí veo dos cosas, ¿no? Una, fíjate, hace 30, 40, 50 años había una sola forma de educar, ¿no? En las sociedades. Todo el mundo sabía que era lo bueno para un niño y estaban todos de acuerdo. El docente estaba alineado con
la iglesia, con los papás, con las familias. En las sociedades más tradicionales todo el mundo tiene una misma visión de cómo debe educarse a un niño, entonces era todo mucho más fácil porque todo estaba alineado, ¿no? Funcionaba genial. Con las sociedades democráticas, gracias a Dios, ¿no? Pues cada persona puede tener su propia idea y respetando una serie de reglas básicas, ¿no? Que compartimos, pues tú puedes ser de una forma, otro de otra, y hoy en día vivimos en una pluralidad de visiones de cómo debe educarse a un niño, ¿no? Por ejemplo. Incluso dentro de un mismo matrimonio y de una familia, un papá puede pensar que hay que ser muy autoritario, la mamá o al revés, ¿no? Puede ser más flexible. Entonces empezamos porque hay una falta de visión compartida y eso hace que para mí es positivo en sí. Por otro lado es complicado como papá de esta nueva generación, ¿no? Por así decir, aunque tampoco es nueva, ¿no? Pues es difícil tener referentes, ¿no? Y herramientas y tener claro los pasos hacia donde tienes que ir, ¿no? Entonces hemos pasado de una sociedad donde había una paternidad, una figura docente muy autoritaria, donde decidía todo, a otra donde hay una pluralidad y muchas veces los docentes y los padres no tenemos herramientas para hacer otra cosa diferente que el padre autoritario y entonces muchas veces nos hemos convertido en todo lo contrario, ¿no? Entonces vas por el centro comercial paseando y te encuentras al hijo tirano gritándole a los papás porque no le saben poner límites asertivamente, ¿no? El problema de los paradigmas es que nos encierran en falsas contradicciones. Si no soy autoritario, entonces soy todo lo contrario, soy apapachador y eso no es verdad. Entre medias hay muchas cosas, ¿no? Y creo que el problema está en que cada uno tiene que encontrar ese rol que le gusta a él, ¿no? Y con el que se siente cómodo, y a lo mejor tú puedes ser un docente un poquito más autoritario que yo y te va genial con los alumnos y los alumnos les gusta y todo que seas así, y yo puedo ser un poco más flexible y generar un entorno diferente, y esa diversidad es la misma diversidad que hay en el mundo y fuera en las empresas, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que esa diversidad es bueno y es bueno que el alumno viva esa, pero cada uno tiene que encontrar la suya y tiene que encontrar cuál es mi rol y cuáles son mis herramientas para yo poner a un grupo de alumnos a trabajar en torno a un objetivo común, ¿de acuerdo? Y que funcione, por ejemplo, poniendo reglas asertivamente, poniendo límites. Digo, no concibo un papá o un docente de un grupo de alumnos adolescentes que vaya a trabajar con ellos y poner límites. Sería bueno, si lo consigue que nos dé la receta, porque es bastante difícil, ¿no? Pero hay muchas formas de poner límites y se puede ser asertivo y se puede ser comunicativo y se puede escuchar pensando que el otro también tiene algo que aportar, respondiendo un poco tu pregunta, ¿no? Los alumnos, la educación es una relación de colaboración cuyo objetivo es el aprendizaje. Hay un autor, tiene un blog que se llama Veritasium. Si lo buscan en YouTube, Veritasium, aparece su blog. Es un blog sobre física, padrísimo, que tiene miles de seguidores, ¿no? Muchos de ellos jóvenes, apasionados por la forma en que transmite en su canal de YouTube la física, ¿no? Entonces dice lo siguiente. Tiene otro vídeo donde cuenta lo siguiente. Cuando vino la radio, ¿no? La gente pensó que iba a transformar la educación por completo, porque como la radio, bueno, se imaginaban los futuristas de aquel entonces, ¿no? Niños sentados en sus casas, escuchando la radio y hasta en la zona más pobre y aislada del mundo, los niños iban a tener acceso a conocimiento gracias a alguien que podía transmitir a través de la radio, ¿no? La radio no cambió nada. Luego llegó la televisión y también los futuristas imaginaron que la revolución de la educación, ¿no? Niños en sus casas aprendiendo a través de la televisión, ¿verdad? No, se transformó mucho, pero educativamente hablando, seguía viendo las mismas escuelas de siempre, pasando lo mismo de siempre, como cuando mi abuelito iba a la escuela, ¿no? Luego llegaron la computadora, ¿no? Y los CDs, y fue exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando yo era pequeño que nos vendían unos CDs en vez de la enciclopedia, ¿no? Física, ¿no? Pues ahora tenían los CDs que eran tremendamente aburridos, que compramos no sé cuánto, jamás vi ninguno porque era aburrido. ¿Sí? Bueno, y no cambió nada, las escuelas siguieron siendo lo mismo, no hubo una revolución educativa que nos prometían, y dice este autor, ¿por qué me voy a creer ahora que lo digital, ¿no? Que lo repite todo el mundo como loro, igual que los futuristas de antaño, ¿no? ¿Por qué me voy a creer que lo digital sí va a hacer una revolución, ¿no? Bueno, este señor lo hace medio en broma, medio en serio, es un tramposillo, porque él ya ha revolucionado la educación con esas herramientas digitales, por ejemplo, a través de su blog, ¿no? Esta persona, que no pertenece, su blog no pertenece a ninguna universidad, es de un individuo solo que de repente está educando a cientos de miles de personas, muchos de ellos adolescentes que se aburren en las clases y llegan por la tarde a su casa y ven vídeos de YouTube de Veritasium para aprender física y luego debaten al pie de los vídeos con gente de todo el mundo que ni siquiera conocen y no habitan el mismo espacio. Entonces, este de Veritasium es un ejemplo muy básico, es una gotita en un océano de esa revolución digital. Esto lo relaciono con la dimensión ética de la tecnología, ¿no?
estamos ahora, todo depende de qué visión de las personas tengo yo. La educación esta, que está basada en el pizarrón o en la pizarra electrónica, que me da igual, es exactamente lo mismo, y gente sentada callada escuchando, como ahora yo hablando, ¿no? Esto encierra una visión de las personas, de uno que sabe mucho y muchos que no saben nada y que por eso son pasivos y que no tienen nada que aportar. Y uno que agota el conocimiento dentro de su cabeza y ya con que tengas acceso a él tienes acceso a todos, ¿no? Y sin embargo estas herramientas digitales tienen una dimensión ética muy fuerte y otra visión de las personas detrás. Es una visión mucho más democrática, en principio, ¿no? Habría luego ya que debatir mucho más. Todos podemos participar, ¿no?, de ese proceso y todos tenemos algo que aportar a ese proceso.